Entonces, para nosotros era importante evaluar qué se puede hacer con un salario mínimo en el país al que vamos. Porque para nadie es un secreto que cuando uno llega a otro país, no vas a trabajar por un tiempo quizás de lo que estudiaste, lo que sabes hacer, sino que probablemente vas a depender de un salario mínimo. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Me voy a quitar los lentes porque se refleja y no me gusta cómo se ve. ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Cómo les ha ido? Para mí ha sido una semana tranqui. Me dediqué de nuevo a jugar los Sims en el iPad, la felicidad. También he tenido tiempo para volver al vicio de las novelas turcas, que yo antes era muy viciada, las había dejado de ver por falta de tiempo, no sé, y volví. Y estoy viendo una que se las recomiendo, se llama Karsu, la fuerza de una madre, bueno, dependiendo del país, pero se llama Karsu y es buenísima. Y estaba viendo en estos días una crítica de los hombres turcos a las novelas, porque como que los dejan mal y mucha gente comentaba como realmente no se acerca a la realidad, o sea, si no fuera porque las novelas turcas las multan por el contenido violento, las escenas serían muchísimo peores. Y de hecho he visto que las novelas así más exitosas que tienen escenas violentas o incluso los besos son multados en Turquía. Entonces como que siempre se arriesgan al hacer esas novelas y esas historias. Entonces, imagínense. Pero de verdad que esas novelas son buenísimas. Esa novela va de una mamá, tiene 3 hijos, un hijo se le pierde y en vez de recibir como consuelo de su esposo, él es infiel, es juzgada, encuentra a su hijo 3 años después, lo crió otra persona y bueno, es como va de cómo ella se divorcia porque no quería ya al esposo y por la infidelidad y como él, aunque tampoco la quiere, no la deja en paz. Pero de verdad que la novela es muy buena. El día de hoy, como ven en el título, quiero hablar de una guía para emigrar. ¿Qué tomar en cuenta para el país que vas? Ustedes saben que nosotros migramos, ya tenemos casi 9 meses de estar aquí en Brasil y creo que ya puedo hablar un poco de eso, qué tomamos en cuenta para venir y cómo tomar esa difícil decisión, porque no es una decisión fácil, no se toma a la ligera, sobre todo nosotros que no éramos solos o no se vino uno y después el otro, sino que nos unimos los 3 con los gatos así de golpe. Lo primero que para nosotros tomamos en cuenta que era lo más importante fue el asunto de la legalidad. ¿Sí? Para nadie es un secreto que para los venezolanos cada vez es más difícil en los países de Latinoamérica estar legal, es más complicado y mucha gente se va a esos países porque solamente allá tienen quien los reciba, no tienen muchas opciones y bueno, para nosotros no era una opción estar en un país de ilegal porque según lo que hemos visto, hemos escuchado, es como no estar. O sea, realmente tú no, es como si no estuvieras en ese país, no tienes muchos derechos y las oportunidades también son muy mínimas debido a estar ilegal. Entonces era algo muy importante a considerar. También porque tenemos un hijo, entonces todos los asuntos de la escuela, la educación, la salud para él, era importante que él estuviera legal. Sobre todo que también el proceso no fuera tan largo y tan arduo, porque si es cierto que hay países que puedes estar legal, pero el proceso se puede demorar 1 o 2 años o mucho más. Y entonces, como creo que en España, que llegas y trabajas en negro hasta que te consigues los papeles y pueden pasar 1 o 2 años. Así creo que era la última vez que supe. Y tampoco era una opción, porque trabajar en negro sin papeles, ganas menos, tienes menos oportunidades también. Entonces, para nosotros era importante, como aquí en Brasil, que pasabas la frontera, tardabas 1 o 2 semanas haciendo tus documentos y mientras te llegaba la cédula, que llegaba como en 2 o 3 meses, aquí no se llama cédula, se llama RY o CNH, algo así. Mientras te llega la cédula, como quien dice, la definitiva, tienes un papel, un protocolo que es temporal e igual te sirve para trabajar, te pueden contratar, te sirve para estudiar, para tener salud pública gratuita. Entonces era importante que no fuera un proceso tan arduo
porque mientras llegan los papeles uno tiene que trabajar y resolver. La segunda opción era el salario. A ver, en Venezuela se acostumbra mucho, como ya está dolarizada, allá se habla mucho en el término dólares. Y mucha gente para emigrar siempre piensa, ¿cuánto voy a ganar en dólares? Para nosotros la ganancia en dólares no era tan importante. A ver, obviamente el salario es importante, evidentemente, porque vas a vivir en otro país de salario, pero no nos importaba que cuánto eran dólares como tal, sino para qué alcanzaban el país en el que íbamos a estar. Aquí en Brasil son reales y creo que el salario mínimo son como $320, una cosa así. Entonces uno diría, ay, no es tanto. La cuestión es para qué alcanza aquí en reales. Porque te puedes ir a un país que ganes, no sé, $1,000, $3,000 y te alcanza muchísimo menos, porque la economía de ese país, o sea, así como ganas más, también gastas más. Entonces, para nosotros era importante evaluar qué se puede hacer con un salario mínimo en el país al que vamos. Porque para nadie es un secreto que cuando uno llega a otro país, no vas a trabajar por un tiempo quizás de lo que estudiaste, lo que sabes hacer, sino que probablemente vas a depender de un salario mínimo. Por ejemplo, en el caso de mi esposo no gana un salario mínimo, gana más, pero su primer trabajo era un salario mínimo. Entonces, eso pasa mucho. ¿Para qué me alcanza ese salario? ¿Qué puedo hacer? Puedo pagar el alquiler, porque hay países que con un salario mínimo ni siquiera se paga una vivienda, un alquiler de una habitación, ni siquiera. Entonces, es importante. No solo decir, ay, porque ya voy a ganar $2,000. Sí, pero $2,000 y nada más son $2,000 el alquiler. Entonces, como que no cuadra. Y siento que mucha gente, por el término de ganar en dólares, a veces recurren a estar ilegal en otro país porque allá voy a ganar más. También corren con el peligro, como en Estados Unidos, que los deporten, que los agarre la migra, que los violenten también, porque sabemos que no es tan fácil cuando te agarra la migra, pasan cosas. Y como que ignoran lo de la legalidad porque van a ganar en dólares, pero terminan gastando mucho más, al final les sale mucho más caro, quizás no tengan vida tampoco y después los deportan. Y he sabido cuentas de mucha gente que la deportan y es como no haber hecho nada porque no pudieron reunir dinero, que era lo que querían, y tampoco hicieron mucho y llegaron a su país sin dinero otra vez. Entonces el asunto del salario no puede, para mí, para nosotros, no puede ser más importante que la legalidad. Siempre la legalidad tiene que ser primero. La tercera cosa que tomamos en cuenta fue la salud. Para nadie es un secreto, en Venezuela la salud pública es muy deficiente, no sirve realmente. Allá tenemos que pagar un seguro privado para las emergencias, que tampoco era lo mejor del mundo, pero bueno, pasaba más. Para nosotros era importante que el país al que viniéramos pudiéramos acceder a la salud. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, la salud es muy, muy cara. Entonces ahí vamos, ganas en dólares, pero si te enfermas, te endeudas hasta por años. Entonces queríamos un país que la salud fuera pública y que funcionara. Y aunque obviamente la salud aquí en Brasil no es perfecta, depende mucho también del estado, de la ciudad. La ciudad donde es mejor, donde es peor. Por ejemplo, yo he llevado a mi hijo al hospital y le hacen los exámenes, le dan los medicamentos y no tengo que pagar absolutamente nada porque se supone que para eso se pagan aquí los impuestos. Entonces, para mí, que tengo un hijo, era muy, muy, muy importante tener acceso a salud pública. Y de verdad, incluso aunque no tuviera hijo, también para uno es importante, porque si tú eres el que trabaja y te enfermas y dejas de trabajar y también te endeudas por salud, todo se complica mucho más. La cuarta cosa era la educación. Nosotros averiguamos mucho. Aquí en Brasil, depende del estado de la ciudad, hay escuelas que son turno integral y hay escuelas que no. Aquí donde estamos no es turno integral. Hay escuelas que les dan los útiles, que les dan el uniforme, todo, no hay que comprar nada. En el estado que nosotros estamos tuvimos que comprarle útiles y tuvimos que comprarle el uniforme, pero la escuela le donó el uniforme de invierno y también en la escuela le dan la comida, la educación es bien. He visto mucha gente diciendo que la educación aquí es mala porque contenido, por ejemplo, mi hijo empezó segundo grado, que era el grado que le tocaba también en Venezuela,
y le empezaron a dar las vocales, las letras. Y yo decía, como que el contenido es un poco diferente, porque ya en Venezuela ya a esa edad lo ponían a dictado, a leer, a multiplicar y otras cosas. Pero a la vez es bueno, porque si sus niños hablan español, no saben portugués, obviamente, porque van llegando aquí, a mi hijo me ayudó mucho que como los primeros 2 meses, la maestra se tomó la tarea de refrescarle el contenido de primer año. Entonces, como mi hijo ya es un niño que sabía leer y todas esas cosas, lo ayudó muchísimo en que le enseñaran las letras de cero en portugués, el abecedario, que le dieran prácticas para leer. Entonces ya él habla portugués, escribe perfecto en portugués y sabe muchísimas cosas porque le dieron contenido de preescolar o de primer grado al principio, y así él pudo memorizar las letras, los números y todas esas cosas, que si le hubiesen empezado dando el contenido de segundo grado como tal, le hubiese costado mucho más. Entonces sí, en la escuela le dan la comida, también le dan desayuno, tienen un buffet y de verdad los atienden muy bien. Le encanta su escuela, tienen un buen ambiente, hacen actividades. Para las actividades usualmente no nos piden nada, la escuela aporta todo eso. Y de verdad que para mí era importante que él tuviera acceso a educación y, y que fuera buena. Entonces, ya en este punto, sí está viendo el contenido más, como que más acorde a segundo grado que uno conoce. Pero también tenemos que entender que no estamos en nuestro país. Yo siento que a la gente le pasa mucho que como que todavía tiene su país aquí y quiere que todo sea en su país. Entonces, llegamos a un punto de que si quieres que todo sea como en tu país, quédate en tu país, porque viniste a otro lugar y todo es totalmente diferente y tienes que adaptarte y dejar de comparar. Entonces, aunque hayan cosas que a veces no me parezcan, también veo cosas mejores. Por ejemplo, le dan geografía, le enseñan a cuidar las plantas, le dan clases de arte. Mi hijo en Venezuela estaba en una escuela privada y no tenía geografía, no tenía clases de arte, a veces hacían una que otra manualidad, y aquí siento que lo envuelven en muchas más actividades en donde él se puede desenvolver y descubrir qué le gusta más, en mi caso. Otra cosa para ver y analizar es el punto de tomar la decisión, que es difícil en lo emocional y en absolutamente todo. Cuando nosotros estábamos investigando países, primero estábamos viendo Italia y después vimos Brasil. Tomar en cuenta también cuánto dinero tienes que gastar para llegar al país y para sobrevivir por lo menos unos 2 meses en lo que encuentras trabajo. Yo sé que hay gente que se va sola y llega con $50 en el bolsillo y así lo logra, pero cuando migras con un hijo o una familia, no te puedes arriesgar a eso porque tu hijo no puede pasar hambre, tienes que tratar lo posible de que eso no pase. Si no tienes opción, ok, pero tratar en lo posible de que no sucedan esas cosas. Y para emigrar a Italia era mucho más costoso. También el asunto legal también se podía, pero era mucho más costoso. Otro punto que se me olvidó, el idioma. Nosotros nos atemorizaba un poco el idioma, pero a la vez nos dijeron como, no, aquí llegan, aprende, se entiende, es como más fácil el portugués con el español. En Italia también, como el italiano, el español, uno entiende muchas cosas, pero a la vez ha sido un punto un poco en contra, porque como la gente te habla en portugués y tú entiendes, y tú le respondes en español y te entienden, eso te limita un poco quizás a aprender, porque como te pueden entender bien, no te fuerzas, no te obligas a hablar portugués. Yo en mi caso me obligaba a hablar en portugués. He memorizado palabras y cosas porque sí quiero hablarlo bien. Mi hijo habla bastante. Entonces, bueno, sí quiero aprender otro idioma porque es muy importante también para adaptarse. Pero sí, o sea, volviendo al tema del dinero que me había dejado, que es importante tomar en cuenta para qué alcanza el dinero un país. Obviamente cuando uno se va de Venezuela, uno migra con dólares porque uno trata de comprar dólares o euros, pero antes de irte, informarte qué puedo hacer con esto con lo que voy a llegar al país al que voy. Puedo pagar un alquiler, puedo comprar comida, qué puedo hacer para estar ya preparado. Obviamente, por más que uno se prepare mucho mentalmente, al llegar la realidad es diferente, todo te puede chocar,
Puedes pasar también por el luto migratorio. En mi caso, yo no tuve luto migratorio hacia el principio. Mi luto migratorio fue como 6 meses después, en el invierno, porque nos enfermamos. Después yo me puse súper mal de un pulmón. Estaba triste porque hacía mucho frío, siempre estaba nublado y eso me afectó muchísimo el ánimo. Y pasé por unas semanas como que de un luto migratorio así espantoso y después se me pasó. Y después vi comentarios de brasileños que viven en esta ciudad y ellos dicen que en invierno se ponen súper mal de ánimo, que de verdad es horrible, que se ponen tristes, que se deprimen, que no quieren trabajar. Yo digo, wow, les pasa a ellos porque el clima sí te afecta mucho. Ahora imagínense uno como migrante que extraña a su familia y todo eso en lo emocional es como un poco más complicado. Un consejo que yo doy y que me doy a mí misma es decidir estar bien, decidir quedarse. Al principio quizás puede ser difícil, pero no concentrarte en que ahorita está siendo difícil y no sé qué hacer, no, es pensar a futuro. Una de las razones por las que nosotros decidimos mirar, entre tantas razones de economía y todo, fue el futuro de nuestro hijo. Nosotros decíamos, no queremos que cuando él crezca, sus opciones solamente sean, hablando de Venezuela, o enchufarse, o trabajar por internet para gente de afuera y ya, o montar un negocio, un mini market y vender comida. Que esas sean sus únicas opciones, si es que de aquí a que él sea adulto se pueda. Queremos que él tenga múltiples opciones, que si él quiere ser profesor de kinder, pueda ser profesor de kinder y vivir de eso, tener una vida digna. Si él quiere ser ingeniero, pueda ejercer ingeniería. Si él quiere ser músico, pueda hasta, no sé, dar clases de música en una escuela. Pero o sea, que lo que él quiera hacer, pueda vivir de eso en el país en el que esté. Y nosotros sabemos que en Venezuela eso es muy complicado, que hay mucha economía informal porque lo que estudias muchas veces no lo puedes ejercer. Si pagas una universidad privada, pagas 5.000, 10.000 dólares de una carrera o hasta más y buscas trabajo y no hay. O en el trabajo te pagan 120 dólares, 200 dólares al mes. Entonces como que no era una opción. Y eso fue un gran motivante. Entonces, por más que al principio uno lo vea difícil, yo siempre me enfoco como en el futuro y digo, ahorita es difícil, pero mañana va a ser mejor y es por él. O sea, el objetivo es no perder de vista el objetivo por el que migraste y también decidir echar raíces. Dejar de comparar con nostalgia, ¿sí? Porque lo que nos pega es nostalgia. Porque allá no era así y muchas veces cuando te pones a ver, realmente muchas cosas son mejores en el país que emigraste porque nuestro país lamentablemente no está en las mejores condiciones, ni el transporte público, ni la salud, todo está en decadencia, todo uno cada vez lo ve peor. Tampoco comparar del punto de que, ay, mi país no sirve y aquí todo es mejor, pero tampoco estar todo el tiempo con esa nostalgia de, ay, porque si estuviera en Venezuela estuviese haciendo esto. Si estuvieras, pero no estás. No estás y tienes que mentalizarte, no estoy y decidir quedarte en el país al que emigraste. Tiene que ser una decisión. Tienes que decidir adaptarte. Estás triste, pero te levantas, te bañas, sales, hablas con la gente. Es una decisión. Yo sé que a veces es difícil porque emocionalmente es muy fuerte, pero tienes que decidir todos los días adaptarte. Hoy me voy a adaptar, hoy la voy a pasar bien y hoy voy a dejar de comparar en donde estoy con el país a donde vengo. Porque si siempre estás comparando y recordando con nostalgia, nunca, nunca, nunca te vas a adaptar a ningún país, a ningún país. Yo he visto gente que ha migrado hasta 5 países y nunca se adapta. Pero entonces vuelven a Venezuela y tienen que volver a salir porque no da la economía, porque no pueden por X o por Y. Entonces, también eso, si deciden volver, porque que vuelvan por las razones correctas y que se pueda, que puedan vivir si van a volver. Porque he visto mucha gente que vuelve solo porque extraña, porque están mal emocionalmente, pero llegan allá y están acostumbrados a unas comodidades que quizás allá no hay. Y aunque están con la familia, pues las paredes no se comen. Y cuando quieren volver a tener una economía quizás más normal, realmente no pueden, se les complica y tienen que volver a migrar y volver a pasar por el proceso porque tampoco se adaptan a Venezuela otra vez. Y es eso también, como que la Venezuela que dejas o el país que dejas ya no existe, ya no es lo mismo cuando vuelves. Porque nosotros también cambiamos, nosotros no somos los mismos hoy que hace un año.
Entonces, eso también es importante si deciden volver al país de donde se fueron. Y bueno, eso realmente fue todo. Ya saben, si van a migrar, miren esas opciones, que les vaya a alcanzar el salario en el país al que van, qué se puede hacer con un salario mínimo. Lo de la legalidad, por favor, es muy, muy importante. Y bueno, estos episodios están siendo más cortos porque realmente últimamente el tiempo, no tengo tanto tiempo y está siendo un poco complicado, pero no quiero dejar abandonado el canal porque a mí me gusta mucho hablar y me gusta hacer esto. Entonces, bueno, díganme en los comentarios las 2 personas que me ven si les pareció bien toda la información y estamos a la orden. Chao, chao.